El siguiente expositor es nuestro colega profesor, el doctor Franco Marcelo Fiumara, de Argentina, quien de una forma u otra nos va a hacer su ponencia sobre el tema de ¿es posible detectar la génesis del genocidio? Con usted el escenario, doctor. Doctor William Soto, muchísimas gracias por la invitación. También a todos quienes han trabajado aquí para esta excelente organización. Los felicito porque fue de excelencia. Quiero agradecer a todos los presentes porque es un honor estar ante ustedes. Y realmente me hace muy feliz saber que hay gente que se interesa por lo que le puede suceder a los demás, aunque no lo conozcan. Y eso es justamente la esencia humana, ¿no? Solidaridad con el prójimo y con el necesitado. Ahora bien, abordando el tema en cuestión que me ha tocado en el reparto, y qué difícil, ¿no? Porque después de escuchar magníficas exposiciones, no sobreponerse con lo que han dicho y tratar de hacer un juego. Pero lo vamos a intentar porque realmente vale la pena. Y esto a veces cómo prevenir o detectar la posible prevención de un genocidio. Parece muy sencilla en una frase que justamente nuestro embajador William Soto Santiago ha reseñado con una inteligencia magnífica, ¿no? Es mejor educar que juzgar para castigar. Cuando juzgamos es tarde, llegamos tarde a los acontecimientos y las vidas humanas, que es el don más preciado que podemos tener, han sido cercenadas. Entonces, eduquemos. Comenzando así, podemos manifestar que les quiero decir que voy a usar indistintamente una figura, la de genocidio, quizás con crímenes de lesa humanidad. Técnicamente no es justamente lo que corresponde, pero para hacerlo más sencillo al auditorio y en definitiva también recojo un poco las enseñanzas que nos hace la Embajada de acá de La Paz, ¿no? Y en ello quiero hacerle un homenaje a una persona maravillosa que en el medio de la catástrofe ha dado la humanidad, que se llamó Rafael Lemkin. Él hizo la figura de genocidio. Y tan inteligente fue en el momento que la realizó, que contemplaba quizás muchas de las particularidades por las cuales ahora debemos luchar para que se vuelvan a incorporar. Y esto no se ha realizado por lo que yo llamo corrupción moral de los distintos estados, en una moralidad política dual. Por un lado digo una cosa y por el otro realizo otra. Y eso es lo que nosotros debemos detectar cuando hay una esencia ideológica, y una esencia ideológica malvada como lo fue el nacionalsocialismo. Aquí mi admiración a un gran amigo de quien aprendo cotidianamente, lo escucho y sigo sus consejos, que es el doctor Daniel Rafecas, con su maravillosa obra y con todas las conferencias que realiza en pos y beneficio de las comunidades minoritarias. Él nos explica bien cómo fue el camino a la solución final. Y fue más sencillo de lo que muchos imaginamos, todo a través de un aparato burocrático tremendo, que es lo que generalmente acontece en todos los organismos o agencias estatales. Y quiero hacer ahora una analogía. Creo que todos, en todos los países, miramos la tele, miramos los noticieros permanentemente, y los que estamos insertos en este circuito nos preocupamos con algunos acontecimientos, y sobre todo lo que está sucediendo en Siria e Irak. Creo que es muy importante. El embajador de Irak ante Naciones Unidas ayer definió la catástrofe como un verdadero genocidio. Si bien reaccionaron ahora las comunidades internacionales a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nuevamente llegamos tardíamente. Las masacres ya sucedieron y están aconteciendo en este mismo momento que nosotros estamos reunidos aquí. Una gravedad internacional inusitada, con un grupo que no respeta límites, que no respeta fronteras, no respeta religiones, no respeta al que es distinto. Aplican, como bien dijo uno de los expositores, la lógica de Carl Smith: amigo o enemigo, o estás conmigo o sos mi enemigo y te debo exterminar. Prestemos atención a ellos y reaccionemos como comunidad, que es lo que nos debe interesar. ¿Y por qué hago esta analogía? Para después ir llegando a lo que yo considero que es fundamental para los futuros 20 años. El ISIS
cooptó la educación, manda a los chicos menores de 15 años a los campos de la Sharia para estudiar distorsionadamente lo que es el ser islámico, porque ya hay muchos documentos de otros países árabes que así lo han dicho. Una vez que cumplen 15 años, pasan a integrar las milicias que combaten a los distintos, a las minorías yazidíes, cristianas, judías, como hemos visto en estos días el degüello de los periodistas, que había un cristiano, había un judío y había de otras religiones. Lo que es la gravedad con las pequeñas muestras, ¿no? Porque aquí tenemos un Yad Vashem, tenemos nombres, como nos enseña bien el monumento. Seguimos sin reaccionar, porque también hay una corte islámica manejada por jueces que a las mujeres las lapidan justamente si cometen el delito de adulterio, que realmente para sociedades modernas son cuestiones que ya están hasta como pasadas de moda, ¿no? Quien roba son amputadas, le amputan las manos. Y así sucesivamente si vamos avanzando con lo que es el Estado Islámico, el Califato Islámico. Ahora, ¿dónde viene la analogía con el nazismo? Y voy a empezar con el nazismo como crimen de genocidio y no con el genocidio armenio, porque si no la comunidad internacional, muy rápidamente y muy suelta de palabra, ¿qué nos dicen? No, en la época de los armenios no teníamos en el siglo XX un genocidio de la magnitud del genocidio judío. Pero esa excusa sirvió a Adolfo Hitler para decir, ¿quién se acuerda de los armenios? Con los juicios que ya habían fracasado. El nazismo cooptó también la educación. Mandaba a los chicos a una escuela en la cual le enseñaban qué era la supremacía racial y lo que era el Lebensraum, el espacio vital, irnos hacia el este. Tenemos una primera analogía con el ISIS. Después también, ¿qué hace el nazismo? Coopta la justicia. Daniel Rafecas nos dio un ejemplo maravilloso, realmente para mí, que yo también soy católico y me sentí tocado en mis fibras más íntimas. Pero hubo jueces, hombres del derecho, como todos los que estamos hoy aquí, que avalaron lo que el nazismo hizo. Y uno de ellos fue el infame doctor Ronald Freisler, quien condenó a jóvenes inocentes que reclamaban por sus familiares combatiendo en Stalingrado, como la familia Skoll y quien los acompañaba, a la guillotina. Y también condenó el atentado contra él llevado adelante por el conde von Stauffenberg cuando fue el atentado de Walkiria. Y como la justicia tiene que ser justa, él le dio una dosis mayor de sufrimiento, condenando a quienes habían intervenido a ser ahorcado con cuerdas de piano para que tenga una dosis extra de sufrimiento. Eso fue la justicia nazi, esa es la justicia que está aplicando el ISIS a través de la Corte Islámica. Por eso viene la analogía. Lamentablemente, la reacción internacional en ambos sentidos llegó tarde. Hemos tenido, como han explicado ustedes, como ha explicado uno de los expositores, una etapa de asunción del poder del nazismo del 33 hasta el Kristallnacht en el 38, la noche de los cristales, en cual fue totalmente pasiva el rol de la Sociedad de las Naciones. Y después dos jefes de Estado felicitando y admirando al Führer, el Führerprinzip, que ya se sabía o se podía predecir lo que quizás iba a acontecer, por haber logrado la paz ignominiosa en Múnich en 1938 con la desarticulación de un Estado que era Checa, la República Checa o Checoslovaquia en ese momento. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Reaccionar como comunidad internacional, porque quien ha reaccionado en este momento no fue un líder de un Estado en primer orden, sino que fue justamente una persona que conoció lo que fue el sufrimiento de los seres humanos en Argentina y que fue el Papa, y que es el Papa Francisco, ¿no? Y fue el obispo Jorge Bergoglio. Él vio lo que aconteció en Argentina durante el periodo de la dictadura y también reaccionó contra el califato y mencionó algo muy sutil ligado al campo del derecho, de una persona que está abocada justamente a salvar almas para los que somos cristianos. Dijo que defenderse no significa hacer la guerra, así que nosotros debemos defenderlo como comunidad internacional. No vamos a esperar que acontezca lo del nazismo con el ISIS, ¿no?
porque ellos van por Israel, van a ir por Europa, van a ir por Jordania, si es que no lo logramos contener a tiempo. ¿Y por qué reitero esto, aunque parezca o sea reiterativo? Porque la Convención justamente para la prevención de los crímenes y sanción de los crímenes de genocidio de 1948, en su estructura justamente nos habla de la prevención. Pero al no haber una metodología, que ya también lo han expuesto, ahí es donde viene el primer fracaso y después la demora en los entes o en los organismos que tienen justamente que prevenir en tiempo y forma estos acontecimientos. Yves Ternon y Brutus Gali, ex secretario general de Naciones Unidas, nos han dicho que el genocidio es un hito que ha sucedido, ya los acontecimientos hacia la historia, pero que no se ha todavía identificado cuál puede ser la esencia del mismo. Y aquí está el quid de la cuestión. Con el nazismo hubo, como bien nos explican, discriminación, hubo agresiones físicas, hubo cercenamiento de derechos, como bien lo explicaron con las leyes de Nuremberg, luego hubo expulsión y deportación, como bien dije con el Kristallnacht, si quieren reseñar una etapa que todavía se lo podía detener y contener. Pero se esperó hasta el exterminio, cuando ya el nazismo era prácticamente incontenible a través de sus tropas invadiendo a cada uno de los estados que deberían haber atendido este problema en tiempo y forma. Después Raúl Hilberg nos dice también en su definición que se definió en primer término la calidad de judío, que nos dice dónde nos están discriminando. Se inauguró también la época de las cuestiones económicas. Dejamos sin nada al colectivo judío y ya no pueden sobrevivir. Se les cercenó todos los derechos civiles que un ser humano puede tener y es legal tenerlos. Y luego se toma la decisión del exterminio. Aquí yo quiero hacer una acotación que muchas veces nos debe pesar a quienes trabajamos en el campo de derecho, como investigadores, como juristas en la justicia o en donde nos desarrollemos. Cada vez que uno vea una ley que sea injusta, piensen que esa norma debe ser inconstitucional. Toda normativa debe ser justa para la humanidad. Lo justo está por sobre el derecho. Alemania nazi legisló, era derecho y acá estuvo en la historia los problemas de los acontecimientos que todavía seguimos padeciendo en la actualidad. Otros autores como Leo Cooper, hablando de la prevención, dice que hay que prestar total atención en los países que fueron políticamente armados por algunas decisiones de estados extranjeros. Esto generalmente se nos está dando en lo que fue África. Y una cuestión fundamental se dio justamente en generar un estado como Ruanda con dos etnias enfrentadas e incentivado dicho enfrentamiento entre ambas etnias Tutsi y Hutus, que llevó en definitiva a los acontecimientos que todos ya conocemos. El armado de Yugoslavia, el armado político de Yugoslavia, también las atrocidades fueron tremendas como para poder sufrir en pleno corazón europeo cuando nosotros estamos con vida. Reitero, la Shoah para nosotros es un acontecimiento histórico, por lo menos para mí con medio siglo de vida, que solamente percibo lo que los testimonios nos dan. Pero Bosnia y Ruanda, Sierra Leona, los crímenes de la dictadura y más de uno de ellos lo hemos vivido y formamos parte de la historia. Por eso tenemos que reaccionar en beneficio de ello. Otros temas que quizás ya hace más a la sanción que a la prevención. La sanción, por ejemplo, los tribunales de conciencia, ¿no? Con Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, que ha bregado por algunos crímenes cometidos, como él consideraba en Vietnam o por otros estados, y que esto ha llevado un disparador desde organismos quizás civiles y que ha servido para llevar adelante la inercia de muchos estados que no tienen contemplación a la hora de juzgar. Lo hemos vivido en Argentina por lo menos durante 2 décadas. Por eso es muy importante también aquí prestar atención, porque también el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha manifestado:
Si nosotros esperamos una definición jurídica desde los organismos internacionales, quizás sea muy tarde para poder intervenir. Y lo dijo justamente al celebrarse el 10º aniversario de los crímenes de Ruanda. Él pedía una intervención rápida, efectiva, y después discernir sobre la cuestión que, como bien nos apuntaba nuestro brillante colega mexicano, a veces hay que reaccionar, intervenir y después definimos, porque quizás tanto la Convención del 48 como el Estatuto de Roma de 1998, si bien legalmente nos dan herramientas, pero en cuanto a tiempos reales, las demoras son muy grandes. La memoria. La memoria es fundamental, revivir todos los espacios de memorias para educar en vistas al futuro. En Argentina se están activando todos los que fueron los centros de detención, los centros clandestinos de detención y tortura, en los cuales se enseña a todos los grupos de estudiantes lo que ha acontecido allí. Y esto generalmente tiene que ver con la búsqueda del nunca más, que nunca más vuelva a repetirse esto. Y es muy efectiva. Lo que pasa es que la memoria todos sabemos que son parcializadas y tampoco son preventivas, sino más bien son disparadoras de cuestiones hacia el futuro. Una cuestión que ha funcionado de excelencia en la experiencia que a nosotros nos ha tocado vivir fue las comisiones de la verdad, que a través del Estado, un decreto del presidente Alfonsín, fue una de las primeras medidas que ha tomado en 1983 para que se investigue lo que había acontecido en Argentina. Reitero, no entro en la calificación legal en sí de genocidio o lesa humanidad, porque el caso argentino, como están las cuestiones hoy en día, fueron crímenes de lesa humanidad. Y esto nos queda bien claro para las personas del derecho, no para las personas quizás del campo de sociología o para el sentido común que lo usa, como yo dije al inicio, en este juego lo vamos a usar como un sinónimo, que a veces es más sabio en los dichos populares que en los dichos legales, ¿no? Como ya hemos visto con las distorsiones del nazismo. También el derecho a la verdad. Como bien Leandro Despuy, el jurista argentino, en el 8º informe anual de la Comisión de los Derechos Humanos, ha manifestado que saber la verdad es un derecho humano básico, fundamental. Todos deben saber la verdad de lo que ha acontecido. Y ese saber de la verdad puede llevarnos hacia futuro a sancionar a quienes fueron los criminales de hacer determinados estos crímenes atroces. Y así es como debe acontecer y ha funcionado de maravillas. El campo del derecho y la criminología. Raúl Alfonsín dice que los nazis han armado una maquinaria, Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los nazis armaron una máquina criminal para tomar el poder y cometer sus fechorías. Y realmente fue así. Los nazis tomaron la maquinaria del poder, hicieron un campo legal justamente para poder amparar lo que serían todos sus crímenes, a excepción, digamos así, de la, como bien lo explicó Daniel Rafecas, de las fábricas de muerte, ¿no? Que eso ya sabemos todo cómo operaban de una forma escondida, ¿no? A través de la comunidad internacional. Pero en definitiva fue esto, y de la mano de lo que Raúl Zaffaroni nos enseña, es que el campo ideológico de la ideología justamente es lo que hace el caldo de cultivo en donde la comunidad internacional puede y debe intervenir para prevenir. Cuando uno detecta los primeros focos de los acontecimientos históricos o de las escalas que yo le fui mencionando para realizar la prevención, justamente es cuando debemos reaccionar, tanto en las justicias nacionales o si no, como bien nos quieren proponer en la modificación, en concordancia con la justicia internacional. Porque hemos visto en el caso del juzgamiento por la Corte Penal Internacional para los crímenes de Yugoslavia, como Slobodan Milosevic fue juzgado por la jurisdicción nacional serbia, fue absuelto de los crímenes, pero fue un juicio simulado. Lamentablemente no hemos podido tener el resultado final por su deceso, justamente estando detenido en la Corte. Muchísimas gracias. El tiempo es tirano, como han dicho, y tengo los lentes que la cronología de la edad no me deja mentir para poder leer el papelito. 50 años no llegan fácil, pero bueno, uno los padece también.
vamos retomando y concluyendo. El campo del derecho, si está bien empleado y se emplea siempre lo que es justo, es el campo idóneo para poder prevenir esto, pero siempre reaccionando los organismos nacionales en tiempo y forma, como bien lo propone la Embajada por la Paz. Y eso es lo que justamente necesitamos. Y por último, para ir concluyendo y dejar al magnífico expositor que llega con una novedad que tenemos que prestar atención porque todos estamos sufriendo los cambios climáticos en el globo terráqueo y nos puede perjudicar hacia futuro. Inmediato, ya tenemos que reaccionar. Pero quiero volver en una reseña. La única forma de prevenir de aquí hacia el futuro es a través de la educación. Una educación lineal que funciona a través de los organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, con protocolos de igualdad de enseñanza a todos los chicos en edad de escuela secundaria. Es triste ver cuando estamos en los claustros universitarios que muchas personas no sepan que fue el genocidio armenio, que apenas sepan por alguna película, como bien nos nombró Daniel Rafecas, que fue la Shoah. Y van a ser abogados que van a regir nuestro futuro, nuestros derechos, van a estar defendiendo o van a estar juzgando o van a enseñar en las aulas. Por eso es importante que desde Naciones Unidas haya un plan educativo integral y que todos los miembros tengan la dignidad de romper la corrupción moral, como yo lo defino, para instalarlo en los ámbitos educativos de sus países. 65 estados llevan adelante la capacitación a través del PISA, que es el Proyecto Internacional Educativo, donde se evalúan las simetrías entre los educandos de los distintos estados. Por ejemplo, esta puede ser una linda prueba como para poder evaluar e insertar temas relacionados a estos para ver qué conocimiento tienen no solamente los educandos, sino también los educadores, que hay otra gran falla sistemática del sistema. Y si nosotros educamos, acá sí que la frase que nos enseña, o la muy buena definición, nuestro embajador, el doctor William Soto Santiago, podemos ver que el objetivo se ha logrado porque va quedado invertida. No va a hacer más falta juzgar para castigar, sino vamos a educar para erradicar. Muchísimas gracias a todos. A lo del credo judío, Shana Tová Umetuká. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias.